en este mismo momento, mientras estás escuchando estas palabras, Dios quiere hablar a tu corazón. No es una casualidad que hayas llegado hasta aquí. No fue el destino. No fue un accidente. Hay momentos en los que Dios usa las circunstancias más simples para llamar nuestra atención. Y quizás hoy, entre tantas preocupaciones, tanto ruido y tantas responsabilidades, Él quiere que te detengas por un instante, porque hay algo que necesita decirte. Tal vez llevas días preguntándote qué hacer. Tal vez has estado buscando una respuesta. Tal vez has orado en silencio diciendo: Señor, si realmente estás conmigo, háblame. Muéstrame el camino. Y hoy Dios responde a esa oración. No siempre habla con una voz audible. Muchas veces habla a través de su palabra. Habla por medio de una oración. Habla mediante una situación inesperada. Habla al corazón de quienes están dispuestos a escucharlo. La pregunta no es si Dios está hablando. La pregunta es si nosotros estamos prestando atención. Vivimos en un mundo lleno de distracciones. Cada día recibimos cientos de voces. Personas dando opiniones. Noticias que generan miedo. Pensamientos que intentan llenarnos de preocupación. Pero en medio de todo ese ruido, la voz de Dios sigue siendo firme, llena de amor y de verdad. Él no grita para avergonzarte. No habla para condenarte. Habla porque te ama. Habla porque conoce el camino que tú todavía no puedes ver. Quizás hoy sientes que tu vida está llena de incertidumbre. No sabes qué decisión tomar. No sabes por qué algunas puertas se cerraron. No entiendes por qué ciertas personas se alejaron. Pero Dios sí lo sabe. Él conoce el propósito detrás de cada temporada. Él ve el final desde el principio. Mientras tú solo ves el siguiente paso, Dios ya conoce todo el camino. Por eso hoy quiere decirte: no tengas miedo. Yo sigo guiando tu vida. Aunque no entiendas todo lo que está sucediendo, aunque algunas respuestas todavía no hayan llegado, aunque el proceso sea más largo de lo que esperabas, Dios no ha perdido el control. Muchas veces queremos que Dios nos muestre todo el futuro. Queremos saber exactamente qué va a pasar. Pero Dios normalmente nos muestra solo el siguiente paso. Porque la fe crece cuando aprendemos a confiar en el día tras día. La Biblia dice en el Salmo 119 a 105, «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino». Observa que una lámpara ilumina el siguiente paso, no todo el camino de una sola vez. Así trabaja Dios muchas veces. Te da la luz suficiente para avanzar hoy. Y cuando das ese paso con fe, Él ilumina el siguiente. Quizás has estado esperando una señal espectacular, pero Dios ya lleva tiempo hablándote con pequeños recordatorios de su amor. Con personas que llegaron en el momento correcto. Con puertas que se cerraron para protegerte. Con oportunidades que aparecieron cuando menos las esperabas. Con una paz que no puedes explicar en medio de la tormenta. Nada de eso es casualidad. Es Dios recordándote que sigue cerca, que sigue obrando, que sigue escribiendo tu historia. Y hoy quiere que escuches esto con todo tu corazón. Hijo mío, hija mía, deja de mirar solamente tus problemas y comienza a mirar mi fidelidad. Yo no te he abandonado. Estoy contigo en cada paso, incluso cuando no puedes sentir mi presencia. Así que antes de continuar con este mensaje, haz silencio en tu corazón, porque cuando el ruido disminuye, la voz de Dios puede escucharse con mayor claridad. Muchas veces pensamos que Dios guarda silencio porque nuestras oraciones aún no han sido respondidas. Pero el silencio de Dios no significa que Él esté ausente. Tampoco significa que dejó de escucharte. Hay momentos en los que Dios habla de una manera que no esperábamos.
Habla mientras esperamos. Habla mientras nos forma. Habla mientras fortalece nuestro carácter. Porque no todo lo que Dios quiere hacer en tu vida sucede alrededor de ti. Muchas de sus obras más grandes ocurren dentro de tu corazón. Quizás has estado orando para que Dios cambie tus circunstancias. Pero Dios primero quiere cambiar tu manera de mirar esas circunstancias. Porque cuando cambia tu corazón, también cambia la forma en que enfrentas cada batalla. Hoy Dios quiere decirte, no dejes que el miedo tome las decisiones que solo la fe debe tomar. ¿Cuántas veces has dejado de avanzar por temor? ¿Cuántas oportunidades has perdido porque pensaste que no eras suficiente? ¿Cuántas veces dudaste de ti mismo? Cuando Dios ya había declarado que estaría contigo, el miedo siempre intentará hacerte creer que no podrás. La fe siempre te recordará que Dios sí puede. Por eso la Biblia repite tantas veces: no temas, no porque las dificultades no existan, sino porque la presencia de Dios es más grande que cualquier dificultad. Quizás hoy estás esperando una respuesta específica, una puerta que se abra, una sanidad, una restauración, un milagro. Y aunque todavía no lo veas, Dios ya está obrando. Él está moviendo circunstancias que tú no puedes controlar. Está alineando personas. Está cerrando caminos que podrían hacerte daño. Y está preparando otros mucho mejores para tu futuro. Recuerda la historia de José. Durante años pensó que todo iba en dirección contraria a la promesa que Dios le había dado. Fue traicionado. Fue vendido. Fue encarcelado injustamente. Pero mientras José pensaba que todo estaba perdido, Dios seguía trabajando en silencio. Cada etapa era parte del plan. Cada retraso tenía un propósito. Cada puerta cerrada lo estaba acercando al lugar donde Dios quería llevarlo. Y quizás eso mismo está ocurriendo contigo. Lo que hoy interpretas como un rechazo puede ser una protección. Lo que hoy ves como un retraso puede ser una preparación. Lo que hoy parece una pérdida puede convertirse mañana en el mayor testimonio de tu vida. Por eso no permitas que las circunstancias definan lo que crees acerca de Dios. Su fidelidad no cambia cuando cambian tus emociones. Su amor no disminuye cuando llegan las pruebas. Su poder no se limita por aquello que tú consideras imposible. Hoy Él sigue sentado en el trono. Sigue teniendo el control. Sigue escribiendo tu historia con amor y propósito. Y mientras escuchas este mensaje, quizás Dios está tocando una parte de tu corazón que llevaba mucho tiempo endurecida por el dolor. Tal vez te habías acostumbrado a vivir con preocupación, con miedo, con desánimo. Pero hoy el Señor quiere renovar tu esperanza. Quiere recordarte que todavía hay promesas por cumplirse. Todavía hay puertas por abrirse. Todavía hay bendiciones que no has visto. No cierres tu corazón por causa de una temporada difícil. No tomes decisiones permanentes basadas en emociones temporales. Espera un poco más. Confía un poco más. Ora un poco más. Porque muchas veces, justo cuando sentimos que todo terminó, Dios está a punto de comenzar algo completamente nuevo. Y hoy, mientras Él sigue hablando a tu vida, recuerda esta verdad. Cuando Dios habla, una sola palabra suya puede cambiar para siempre el rumbo de tu historia. Tal vez mientras escuchas este mensaje, hay una pregunta que sigue dando vueltas en tu mente. Dios, ¿cómo puedo saber que realmente me estás hablando? Y esa es una pregunta sincera, porque todos, en algún momento, hemos deseado escuchar con claridad la voz de Dios. La verdad es que muchas veces esperamos que Dios hable de una manera extraordinaria. Pensamos en una voz desde el cielo, en una señal imposible de ignorar.
en un milagro que responda todas nuestras dudas de una vez. Pero, con frecuencia, Dios habla de maneras mucho más profundas y silenciosas. Habla cuando lees un versículo que parece escrito exactamente para tu situación. Habla cuando una oración toca las partes más escondidas de tu corazón. Habla cuando, en medio del caos, sientes una paz que no puedes explicar. Habla cuando una puerta se cierra y con hupo descubres que era la mejor decisión para tu vida. Porque Dios no siempre llama nuestra atención con ruido. Muchas veces habla en el silencio. Así ocurrió con el profeta Elías. Después del viento fuerte, después del terremoto, después del fuego, la Biblia dice que Dios se manifestó en un silbo apacible y delicado. Eso nos recuerda que la voz de Dios no siempre es la más fuerte, pero siempre es la más verdadera. Por eso necesitas aprender a guardar silencio delante de Él. Porque es muy difícil escuchar la voz de Dios cuando nuestra mente está llena de miedo, ansiedad y preocupaciones. Hay personas que pasan todo el día escuchando las opiniones de los demás, pero casi nunca se detienen a escuchar lo que Dios quiere decirles. Y cuando dejamos que las voces del mundo sean más fuertes que la voz de Dios, comenzamos a caminar guiados por el temor en lugar de la fe. Hoy el Señor quiere invitarte a volver a su presencia, no porque Él se haya alejado, sino porque quizás tú has permitido que muchas otras cosas ocupen el lugar que solo Dios debe tener. Él no quiere solamente darte respuestas, quiere darte una relación más profunda con Él, porque cuando conoces el corazón de Dios, aprendes a confiar incluso cuando todavía no entiendes sus planes. Recuerda a Pedro caminando sobre el agua. Mientras mantuvo sus ojos en Jesús, pudo avanzar sobre aquello que parecía imposible. Pero cuando comenzó a mirar el viento y las olas, el miedo tomó el control. ¿Cuántas veces hacemos exactamente lo mismo? Comenzamos confiando, pero luego fijamos nuestra atención en los problemas, en las malas noticias, en las dificultades. Y poco a poco dejamos de mirar a Cristo. Hoy Dios te dice, vuelve a poner tus ojos en mí, no en tus limitaciones, no en tus fracasos, no en lo que otros dijeron sobre ti. Pon tus ojos en aquel que nunca ha perdido una batalla, en aquel que abrió el mar, que calmó la tormenta, que levantó al caído y que sigue haciendo milagros hoy. Quizás todavía no tienes todas las respuestas que buscas, pero sí tienes una promesa que nunca cambia. Dios estará contigo todos los días. Y esa promesa vale más que cualquier explicación. Porque cuando Dios está contigo, no necesitas conocer cada detalle del futuro para caminar con confianza. Solo necesitas dar el siguiente paso en obediencia y confiar en que Él seguirá guiando cada uno de los que vendrán. Así que no ignores este mensaje. No ignores esa paz que Dios está poniendo en tu corazón. No ignores esa invitación a volver a Él, porque puede ser que este momento marque el comienzo de una nueva etapa en tu vida. Una etapa donde dejarás de vivir guiado por Él miedo y comenzarás a caminar cada día, confiando plenamente en la voz de Dios. Habla cuando una puerta se cierra y con hupo descubres que era la mejor decisión para tu vida, porque Dios no siempre llama nuestra atención con ruido. Muchas veces habla en el silencio. Así ocurrió con el profeta Elías. Después del viento fuerte, después del terremoto, después del fuego, la Biblia dice que Dios se manifestó en un silbo apacible y delicado. Eso nos recuerda que la voz de Dios no siempre es la más fuerte, pero siempre es la más verdadera. Por eso necesitas aprender a guardar silencio delante de Él. Porque es muy difícil escuchar la voz de Dios cuando nuestra mente está llena de miedo, ansiedad y preocupaciones.
Hay personas que pasan todo el día escuchando las opiniones de los demás, pero casi nunca se detienen a escuchar lo que Dios quiere decirles. Y cuando dejamos que las voces del mundo sean más fuertes que la voz de Dios, comenzamos a caminar guiados por el temor en lugar de la fe. Hoy el Señor quiere invitarte a volver a su presencia, no porque Él se haya alejado, sino porque quizás tú has permitido que muchas otras cosas ocupen el lugar que solo Dios debe tener. Él no quiere solamente darte respuestas, quiere darte una relación más profunda con Él. Porque cuando conoces el corazón de Dios, aprendes a confiar incluso cuando todavía no entiendes sus planes. Recuerda a Pedro caminando sobre el agua.